Para este problema vamos a plantear el efecto que tiene la incrustación, particularmente en la superficie de un intercambiador de calor, y cómo reduce precisamente el intercambio de calor. Se comenta lo siguiente. Dice que se construye un intercambiador de calor de tubo de tubo doble, es decir, casco y tubo. Es un intercambiador de tubos concéntricos con un tubo interior de acero inoxidable. Se nos da la conductividad térmica del acero inoxidable, que es alta, 15.1 watts por metro grados Celsius. Nos dice que el diámetro interior es 1.5 centímetros, es este de aquí. El diámetro exterior es 1.9 centímetros. Y hay un casco exterior cuyo diámetro es de 3.2 centímetros. Es un intercambiador muy pequeño. El coeficiente de transferencia de calor por convección, HI, sería el interno, es de 800 watts por metro cuadrado grado Celsius sobre la superficie interior del tubo. También se nos da el coeficiente de transferencia de calor en el exterior del tubo, que es H0 igual a 1200 watts por metro cuadrado grado Celsius. Y en este caso se van a considerar depósitos que se forman sobre el intercambiador. Bueno, hasta ahora los datos que hemos planteado son estos. Es el intercambiador hecho con un tubo interior compuesto por acero con un valor conocido de conductividad térmica, un diámetro interno de 1.5 centímetros, un diámetro externo de 1.9, coeficientes convectivos de transferencia de calor conocidos, HI es el interior, H0 es el exterior. Si nosotros analizáramos la superficie de este tubo de acero inoxidable, bueno, podríamos observarlo de la siguiente manera. El tubo es propiamente una superficie que ofrece un medio para la transferencia de calor. De un lado tengo un fluido caliente, del otro lado tengo el fluido frío. Con el tiempo los intercambiadores acumulan depósitos sólidos. Esos depósitos se llaman incrustación o precipitados, que están compuestos por sales. Entonces, bueno, como habíamos comentado, esas sales se acumulan en la superficie del intercambiador y ofrecen una resistencia a la transferencia de calor. Una corrección que se da a la red de transferencia de calor, como habíamos comentado, es incluir en la ecuación el factor de incrustación. El factor de incrustación, que se denomina RF, precisamente es una resistencia térmica que ofrece esa capa de incrustaciones, dependiendo del material. Entonces, los datos del problema nos dan ese dato. El factor de incrustación de la superficie interior, RFI, nos dice que es 4 por 10 a la menos 4 metro cuadrado grados Celsius por watt. Y en el tubo exterior es 1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado grados Celsius por watt. Entonces, del lado del casco es el exterior. Este sería el exterior. Más bien, este sería el exterior. Y del lado del fluido caliente es el interior. Exterior, interior. Bueno, con base a estos datos hay que determinar, inciso A, la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud. Esa es la resistencia térmica global o total. Y luego los coeficientes de transferencia de calor totales en el lado interno y en el lado externo al tubo. Esto con base a las áreas superficiales interior y exterior del tubo respectivamente. Entonces, esos son los datos de este problema. Tenemos entonces los datos de factores de incrustación en el interior y en el exterior del tubo. Con base a esto vamos a plantear la red de intercambio térmico que nos va a permitir determinar la resistencia térmica total.
Para el inciso A, que nos piden la resistencia térmica del sistema, vamos a utilizar la red de intercambio de calor. Recuerden que, como habíamos planteado, esta es una red de intercambio de calor con esta cantidad de elementos. El primer elemento es el fluido. El calor viaja desde la parte del fluido caliente, transferido hacia una zona de menor temperatura. Entonces aquí se transfiere por convección. Luego tengo aquí esta resistencia que ofrece la capa interior de incrustación. Luego tengo la pared del tubo, en donde el calor viaja por conducción. Tengo otra segunda capa exterior de incrustación, donde el calor viaja también por conducción. Y finalmente tengo el fluido frío, donde el calor viaja por convección. Entonces, esto sería el fluido caliente. Estamos aquí. Esto sería la capa interior de incrustación. Esto es la pared del tubo, es la resistencia por conducción. Este otro término representa la capa exterior de incrustación. Y el último término representa la convección en el fluido frío. Entonces aquí ya se está incluyendo precisamente el término de factor de incrustación. Esto por unidad de área para que sea homogéneamente dimensional. Para el inciso A, entonces, yo requiero calcular la R total. Se me dan todos los datos. Yo tengo coeficiente convectivo interior, coeficiente convectivo exterior, los factores de incrustación. Tengo los diámetros. No tengo la longitud, pero yo la puedo calcular por unidad de longitud precisamente, en caso de que no se me dé la longitud. Si no se me da la longitud, yo puedo considerar, por ejemplo, que es 1 metro, y esa sería la resistencia que tendría 1 metro de tubo. Con ese dato, bueno, yo lo puedo escalar a cualquier longitud del tubo. Me falta calcular las áreas de intercambio de calor. Entonces, lo que se va a hacer es suponer que este tubo es de 1 metro, que esa longitud es de 1 metro, y vamos a calcular las resistencias por metro de tubo. Esto influye solamente en la conducción que tiene el sistema, en la transferencia de calor por conducción. Entonces, bueno, las áreas se calculan como pi por el diámetro respectivo por la longitud. Si es el área interna, utilizo el diámetro interno. Si es el área externa, utilizo el diámetro exterior. Entonces, los valores de áreas de intercambio de calor son estos, 0.0471 metros cuadrados y 0.06 aproximadamente metros cuadrados en la capa exterior. Esa es la transferencia de calor por conducción que ofrece el tubo de acero inoxidable por unidad de longitud. Bueno, ya que tengo esos datos, simplemente hay que sustituir de la siguiente manera. Ok, aquí sustituyo. Este es la transferencia de calor por convección. Ofrece esta cantidad de resistencia. Sería el primer término, 1 entre H1A1. Más, luego esto es el factor de incrustación entre el área. Factor de incrustación interior entre área interior. Este de aquí es la resistencia que ofrece el tubo a la conducción de calor por unidad de metro. Y este de aquí es la otra resistencia, el factor de incrustación, pero exterior. Es este, RF exterior entre área exterior. Y el último término corresponde a la transferencia de calor por convección hacia el líquido frío. Bueno, si analizamos término a término, los números que vamos a obtener aquí estarán en unidades de grados Celsius por watt. Por ejemplo, aquí se cancela metro cuadrado. Acá se cancela metro, etcétera. Bueno, en unidades de grados Celsius por watt, estos valores de aquí corresponden a las resistencias térmicas.
Bueno, que recordemos que las resistencias, como una analogía a las resistencias eléctricas, son un dato que nos dice ese material o ese fluido qué tanto se opone a la transferencia de calor. Mientras mayor sea la resistencia, significa que la transferencia de calor va a ser menor. Entonces, por ejemplo, vemos que las resistencias en convección tienen estos valores. 0.026, esta sería la del lado caliente. 0.013 sería la del lado frío. Vemos que la resistencia del lado frío es más pequeña. Esto porque existe mayor diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. Por eso su coeficiente convectivo de transferencia de calor es más grande. Es más grande en el lado frío y por eso la resistencia es más pequeña. Los datos de los extremos corresponden a las resistencias que ofrecen las sales depositadas en el intercambiador. Entonces, noten que son relativamente pequeñas, sin embargo, no son tan despreciables. 8.5 por 10 a la menos 3 sería en el lado interior y 1.7 por 10 a la menos 3 también sería en el lado exterior. Se ofrece una mayor cantidad de resistencia a la transferencia de calor en el lado interior del tubo, precisamente en las sales depositadas. Y finalmente el tubo, con esa cantidad de, esta es la conductividad térmica, ofrece 2.5 por 10 a la menos 3 watts por, grados Celsius por watt de resistencia a la transferencia de calor por conducción, que es este dato de aquí. Esa es la resistencia a la conducción. Entonces notamos que como la conductividad térmica de este sistema, como es acero inoxidable y tiene conductividad térmica alta, su resistencia es muy pequeña. Esta la podríamos despreciar dependiendo del valor de las otras. Y estas dos sí son significativas. De hecho, representan precisamente la transferencia de calor que se tiene entre las capas del sólido depositado, que estaría aquí. Obviamente ofrece mayor resistencia que la pared del tubo. Esto porque las sales depositadas generalmente son materiales cerámicos con una conductividad térmica baja. Entonces, dependiendo del espesor de esas capas, que suele ser de décimas de milímetros, medio milímetro hasta 1 milímetro, dependiendo de ese espesor, es la resistencia que ofrece a la transferencia de calor. Ese es el efecto que se tendría. Por ejemplo, esas dos que están de azul son los factores son las resistencias por incrustación. El total, la suma total, es 0.0532 grados Celsius por watt. Si quisieran calcular el porcentaje de resistencia que ofrecen las incrustaciones, bueno, podemos sumar lo que está ahí de azul, en los recuadros azules, 0.0849 más 0.00849 más 0.00168 me da 0.01529. Esa sería la suma de los dos recuadros azules. Si eso lo dividimos entre 0.0532 y lo multiplico por 100, me daría más o menos el porcentaje de la resistencia que tienen las incrustaciones. Me da... Okay. Me da 0.2874, que para ese espesor del tubo
Es una cantidad importante, 28.7% de la resistencia a la transferencia de calor corresponde a las incrustaciones. Bueno, esto porque el tubo es muy pequeño. En este caso el tubo es de 1,5 centímetros de diámetro interno y de 1.9 centímetros de diámetro externo. Para este tipo de sistema sí sería importante o sí sería adecuado considerar precisamente las transferencias de calor o la resistencia a la transferencia de calor por medio de las incrustaciones. Esta es la forma en la cual podemos realizar este análisis. Ok, entonces ese es el resultado. Se nos pide la resistencia a la transferencia de calor. Ese es el resultado del inciso A. Para el inciso B, nos piden los coeficientes globales de transferencia de calor. Bueno, ya sabiendo la resistencia total, que es el resultado del inciso A, los coeficientes globales de transferencia de calor, tanto interno como externo, se calculan como 1 dividido entre la resistencia por el área correspondiente, 1 entre la resistencia total por el área interior y 1 entre la resistencia total por el área exterior para el coeficiente exterior. Esto nos da 399 watts por metro cuadrado grados Celsius y 315 watts por metro cuadrado grados Celsius. Esos serían los valores de los coeficientes globales de transferencia de calor, tanto dentro del tubo de acero, ese es el UI, como fuera. Que bueno, esos son precisamente los factores para estimar la transferencia de calor por convección en el lado del fluido caliente y en el lado del fluido frío. El fluido caliente es el interno, es el que circula dentro del tubo. El fluido frío es el que circula fuera del tubo. Entonces, esos serían los resultados del problema.